Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 Canónico. Día 349. Segunda carta a Timoteo. Escrito por Nicole Yerogue, leído por Susana Decano. ¿Quién es Timoteo? Esta es la segunda carta para Timoteo en la Biblia, así que te comparto un pequeño resumen. Leemos por primera vez sobre Timoteo en Hechos 16. Pablo acababa de separarse de Bernabé, su compañero en el ministerio. Timoteo era un joven judío de Listra. Era a quien Pablo deseaba tener como compañía cuando él y Silas empezaron su segundo viaje misionero. Timoteo probablemente era un adolescente en este primer encuentro. Timoteo también aparece como coautor junto a Pablo en muchas cartas, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Corintios, en Colosenses y en Filemón. Esta segunda carta a Timoteo es un estímulo para él, ya que Pablo ya no estaba con él y ambos enfrentaban dificultades. Esta carta también puede ser un gran estímulo para nosotros, quienes proclamamos las verdades del Señor. Dos grandes mujeres de la fe, Loida y Eunice, eran madre e hija. Su nieto e hijo era Timoteo. 3 generaciones de esa familia tuvieron una fe genuina en el Señor Jesucristo. Es interesante que Pablo no mencione al padre de Timoteo en el capítulo 1 o en cualquier otro lugar de esta carta. Sin embargo, leemos en Hechos 16 que el padre de Timoteo era griego, por lo que no tenían la misma creencia siguiendo el camino de Jesús. Sin embargo, Loida y Eunice dejaron su sello de fe en Timoteo. La mayoría de los niños parecen seguir los pasos de su padre, pero esto era más que solo querer ser como papá. Era una fe y una verdad genuina que Timoteo vio y aprendió. Estas dos mujeres eran de gran influencia en su vida, en su propia familia. No escuchamos más sobre estas mujeres aparte de esta porción en las Escrituras, pero es sin duda la más honorable. La maternidad es un trabajo muy importante, ya que refleja cómo tus hijos eligen vivir. Tu hijo no solo necesita escuchar sobre Jesús en la iglesia, sino ver cómo tú vives tu fe en tu hogar, en su crianza, enseñándole lo que es verdad. Sin embargo, sé que esto es difícil cuando ambos padres no creen en el mismo Dios. ¿Cómo has visto que eso obstaculiza la crianza de tus hijos? Si tienes hijos, ¿cómo puedes vivir la fe y la verdad para criarlos? ¿Cómo has visto que la fe se transmite en tu familia de generación en generación? Si eres la primera creyente en tu familia, ¿cómo deseas continuar este legado? El rompecabezas de las Escrituras. ¿Alguna vez el estudio de las Escrituras te parece un rompecabezas? ¿Difícil, confuso, contradictorio, etcétera? Hay muchas divisiones en la Biblia que son obvias para el hombre. Antiguo versus Nuevo Testamento, separaciones entre capítulos, tiempo antes y después del diluvio, tiempo antes y después de que Jesús murió y resucitó. Pero hay muchas divisiones que se ven o comprenden y que luego pueden confundir el entendimiento de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 vemos a Pablo diciendo a Timoteo que sea diligente en manejar con precisión la palabra de verdad. Y esto proviene de estudiar las Escrituras y comprenderlas. El manejo correcto de la verdad nos ayudará a contestar muchas de nuestras preguntas. ¿Cómo puedes aprender a manejar correctamente la palabra en las preguntas que tienes? ¿Estamos en los últimos días? Cada generación ha pensado que está en los últimos días.
Las señales aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 parecen cada vez más verdaderas a medida que la historia continúa esperando expectante que Dios vuelva en cualquier momento. Encontramos 21 características de los últimos días en estos versículos. Nadie puede negar que todo lo que está allí descrito lo vemos en el tiempo presente. Se le dice a Timoteo que evite a las personas que las practican. La mayoría de los creyentes estarían de acuerdo en que en este tiempo peligroso llegará a su fin en algún momento y no continuará para siempre. El Salmo 64 parece ser paralelo con 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 9 del mal que sigue, pero llegará y terminará una vez que Dios hable y haga que los hombres malos le teman y declaren las obras del Señor. Lee las 21 características y ve cuán manifiestas son a tu alrededor. Confiemos en la promesa de que Dios hablará y pondrá fin a estos días de maldad. Factor decisivo. Enseña la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. Haz todo con paciencia y enseñanza. En resumen, usa la palabra de Dios para ayudar a las personas. La carta de 2 de Timoteo es probablemente la última carta escrita por Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo le pide a Timoteo que le traiga los libros, especialmente los pergaminos, lo cual muestra que había una distinción entre escritos, posiblemente sus cartas y otras cartas de los creyentes que circulaban en ese momento. Cuando Pablo terminó de escribir esta carta a Timoteo, su comisión estaba completa. Sin embargo, eso no significa que Pablo debía dejar de vivir para el Señor, sino que ahora debía servir y vivir para Dios hasta su muerte. ¿Cómo estás peleando la buena batalla para terminar la carrera manteniendo la fe? ¿De qué manera la carta de 2 de Timoteo te ha dado ánimo en la forma en que Pablo anima a Timoteo? ¿Cómo lo aplicarás a tu vida? Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.